Las naves alienígenas surgieron de la nada un martes por la mañana. Cayeron del vacío sobre la Tierra como oscuras nubes de tormenta, con sus enormes cascos bloqueando el sol sobre las principales ciudades del mundo. El almirante Kestar se encontraba en el puente de su nave insignia y sonrió. Esto sería fácil. El Imperio Saperiano había tomado 17 mundos en los últimos 10 años. Cada planeta había caído en cuestión de días. Algunos intentaron luchar con sus armas primitivas. Otros intentaron esconderse. Todos fracasaron. La Tierra no sería la excepción. Los escáneres mostraban una especie débil con tecnología simple. Sin armas orbitales, sin escudos de energía, solo miles de millones de criaturas blandas viviendo en ciudades abarrotadas. Louis Murphy estaba tomando café en el restaurante Tony's de Chicago cuando aparecieron las naves. Levantó la vista del periódico y observó las enormes naves flotando sobre el horizonte. Los demás clientes empezaron a gritar y a correr hacia las salidas. Louis terminó su café y dejó una propina en la mesa. Para cualquiera que lo viera, Louis parecía un obrero de la construcción normal. Tenía las manos ásperas y vestía vaqueros viejos con botas de acero. Su casco estaba sobre el mostrador, junto a su taza vacía. Lo que nadie podía ver era el pequeño dispositivo oculto tras su oreja izquierda. No podían ver las diminutas máquinas que flotaban en su sangre. Louis Murphy no era lo que parecía. A 4.800 kilómetros de distancia, Lisa Carter daba clase de segundo grado en Portland. Les leía un cuento sobre animales amigables cuando las sirenas de emergencia empezaron a sonar afuera. Los niños parecían asustados. Lisa le sonrió y siguió leyendo. Su voz nunca tembló. Sus manos nunca temblaron. Había sido entrenada para este día. En Miami, Danny Rodríguez colocaba latas de sopa en los estantes del supermercado. El televisor montado en la pared cambió de un programa matutino a noticias de última hora. El reportero hablaba rápido sobre naves alienígenas y alertas militares. Otros compradores se congregaron alrededor de la pantalla, señalando y gritando. Danny siguió trabajando. Tenía sopa que abastecer. Las primeras naves alienígenas aterrizaron en Times Square exactamente al mediodía. Los soldados sefiranos marcharon en perfecta formación. Eran altos y delgados, de piel gris y ojos negros. Sus armaduras brillaban plateadas a la luz del sol. Llevaban armas que zumbaban con energía. Los humanos que los vieron retrocedieron aterrorizados. El comandante Semot lideró la primera unidad terrestre. Lo había hecho muchas veces antes. Primero, aterrizas en la ciudad más grande. Segundo, demuestras tu poder. Tercero, exiges la rendición. Siempre funcionaba. Estos humanos parecían incluso más débiles que la mayoría de las especies. Huyeron llorando al ver a sus soldados. Los zafirianos establecieron puestos de control en cada esquina. Condujeron a grupos de humanos al parque y los obligaron a sentarse en el suelo. Apuntaron con sus armas a cualquiera que se moviera demasiado rápido. Algunos humanos suplicaron clemencia. Otros intentaron correr. Todos parecían indefensos, pero no lo estaban. Louis Murphy caminó a casa desde el restaurante como todos los días. Pasó 3 puestos de control alienígenas. Los guardias apenas lo miraron. Era solo otro trabajador humano asustado que intentaba llegar a casa. No registraron su caja de herramientas. No escanearon su cuerpo en busca de armas ocultas. Vieron lo que esperaban ver. En su apartamento, Louis abrió su armario y apartó algunos abrigos viejos. Detrás de ellos había un panel de metal. Presionó su pulgar contra él y esperó. El panel se abrió con un suave clic. Dentro había una habitación llena de equipo que no pertenecía a la casa de un trabajador de la construcción. Lisa Carter envió a sus estudiantes a casa temprano por la puerta trasera de la escuela. Les dijo que usaran las rutas especiales que sus padres les habían enseñado para emergencias. Los niños conocían bien estos caminos. Los habían practicado caminar por ellos muchas veces en lo que creían que eran solo juegos divertidos.
Los niños desaparecieron en la ciudad como fantasmas. Cuando la escuela estuvo vacía, Lisa fue a su escritorio y sacó el cajón inferior. Metió la mano debajo y presionó un botón oculto. Parte de la pared del aula se abrió hacia adentro. Detrás había otra habitación llena de pantallas y equipos de comunicación. Lisa se sentó y comenzó a escribir comandos en una computadora. En todo el mundo, escenas similares se desarrollaron en ciudades y pueblos. El supermercado donde trabajaba Dani tenía un sótano secreto. El taller mecánico dirigido por los hermanos Martínez tenía armas ocultas en sus gabinetes de herramientas. La anciana que dirigía la floristería del centro tenía equipo que podía conectarse a redes satelitales. El adolescente que repartía periódicos llevaba mensajes codificados junto con los titulares de la mañana. Los sapirianos creían que ocupaban un planeta lleno de civiles indefensos. Se equivocaban. Los gobiernos de la Tierra llevaban 50 años preparándose para este día. Tras detectarse las primeras señales extraterrestres en el espacio, comenzaron programas secretos. Todos los ciudadanos recibían una formación que consideraban simplemente educación o servicio comunitario. Se seleccionaba a los mejores para programas especiales. Luego volvían a la vida normal a esperar. El 30% de los adultos de la Tierra no eran civiles normales. Eran soldados que se escondían a plena vista. Habían sido entrenados para luchar en guerras que la mayoría de la gente desconocía. Sabían cómo convertir objetos cotidianos en armas. Podían construir bombas con productos de limpieza. Podían coordinar ataques con juegos infantiles y recibos de supermercado. Los extraterrestres habían cometido su primer error al pensar que la Tierra era débil. Estaban a punto de cometer el segundo al intentar controlar a una población que se había estado preparando para la guerra mientras fingía vivir en paz. Al ponerse el sol del primer día de la invasión, se emitieron señales de activación por todo el planeta. Para la mayoría, parecían transmisiones de emergencia rutinarias o alertas meteorológicas. Para los soldados ocultos que vivían como civiles, eran la llamada que habían esperado toda su vida. El Imperio Seheriano había conquistado 17 mundos siguiendo siempre el mismo plan. Fuerza abrumadora, ocupación rápida, intimidación de la población, integración en la estructura del imperio. Nunca había fallado. Estaba a punto de fallar ahora. Louis Murphy cerró su caja de herramientas y miró su reloj. En 12 horas, el obrero de la construcción desaparecería para siempre. En su lugar habría algo que el Imperio Seheriano nunca antes había visto. Algo para lo que no estaban preparados, algo humano. La señal de activación llegó a medianoche. Para la mayoría de los humanos que veían la televisión a altas horas de la noche, parecía otra prueba del sistema de transmisión de emergencia. La misma voz aburrida leyendo el mismo mensaje aburrido sobre consultar las estaciones locales para obtener información. La gente cambiaba de canal o se iba a dormir. Pero oculta dentro de la transmisión había una segunda señal, una frecuencia que solo los receptores especiales podían detectar. Un código que llevaba 50 años esperando ser enviado. Louis Murphy escuchó la señal a través del dispositivo detrás de su oreja. El sonido era como una suave campana que resonaba en su cabeza. Había esperado toda su vida oírla. Ahora que había llegado, el obrero de la construcción llamado Louis Murphy empezaba a morir. El cambio era algo que nadie podía ver desde fuera. Louis seguía igual, con las mismas manos ásperas, la misma ropa vieja, el mismo rostro cansado, pero en su mente, los interruptores se activaban, los archivos se abrían. Habilidades que habían estado encerradas volvían a su memoria. Louis abrió su habitación secreta y empezó a ponerse ropa diferente. Pantalones negros, camisa negra, botas silenciosas al caminar. Tomó armas que no se parecían en nada a las herramientas de su kit de construcción. Sus movimientos eran fluidos y rápidos. Su mirada era fría y vacía. A 3 manzanas de distancia, los soldados sapirianos habían construido un puesto de mando en Grand Park. Se habían apoderado del centro de visitantes y habían instalado su equipo en el césped.
Los guardias alienígenas caminaban de un lado a otro bajo las luces brillantes. Creían estar a salvo en medio de la ciudad. Se equivocaban. Luis se movía entre las sombras como humo. Había estudiado cada calle y callejón de esa parte de Chicago. Sabía qué ventanas tenían luz y cuáles estaban oscuras. Sabía dónde patrullaba la policía habitualmente y a dónde nunca iba. Y lo más importante, sabía cosas sobre los soldados sapirianos que ellos mismos desconocían. Las armas alienígenas emitían un sonido específico al disparar. Su armadura tenía puntos débiles en las articulaciones. Su visión nocturna no podía detectar ciertos tipos de movimiento. Luis había aprendido todo esto de archivos que oficialmente no existían. En Portland, Lisa Carter ya no era maestra. La señal de emergencia le había llegado al mismo tiempo que a Luis. Había guiado a sus alumnos a un lugar seguro por rutas que no figuraban en ningún mapa de la ciudad. Ahora era otra persona por completo. El edificio de la escuela parecía vacío y abandonado. Los sapirianos habían apostado 2 guardias en la entrada principal y la habían declarado segura. No sabían de los túneles bajo el sótano. No sabían de las armas ocultas en los pupitres de los niños. No sabían que Lisa Carter había pasado 5 años luchando en guerras que nunca aparecieron en ningún libro de historia. Lisa se movía por su propio edificio como un fantasma. Conocía cada tabla chirriante del suelo y cada puerta chirriante. Había practicado estos movimientos miles de veces en la oscuridad. Los guardias alienígenas de afuera no oyeron nada mientras preparaba su primera sorpresa. En Miami, Danny Rodríguez había dejado de reponer los estantes para siempre. El supermercado estaba cerrado y vacío, pero Danny seguía allí, trabajando en la trastienda con equipo que había estado escondido dentro de congeladores y armarios de suministros. Estaba construyendo algo que haría llorar a los ingenieros sapirianos. Los alienígenas habían instalado un depósito de suministros en el estacionamiento detrás de la tienda. Camiones llenos de armas y equipo estaban en filas ordenadas. Los soldados sapirianos cargaban y descargaban cajas todo el día. Pensaban que era el lugar perfecto, cerca de la carretera principal, pero oculto para la mayor parte de la ciudad. No se habían dado cuenta de que el humano que trabajaba en la tienda los había estado observando todo el día. No se habían dado cuenta de que estaba contando sus vehículos y cronometrando sus patrullas. Y lo más importante, no tenían idea de que estaba enterrado bajo el estacionamiento. En toda la Tierra, la misma transformación estaba ocurriendo. El cartero de Des Moines dejó de repartir cartas y empezó a repartir muerte. El mecánico de Detroit dejó la llave inglesa y recogió armas capaces de atravesar armaduras alienígenas. La enfermera de Boston salió del hospital y se dedicó a una curación diferente. Al amanecer, las fuerzas sapirianas habían perdido contacto con 17 unidades de patrulla. Los soldados simplemente habían desaparecido durante la noche. No se encontraron cuerpos. No se dejaron armas. Los humanos afirmaron no haber visto nada ni saber nada. El comandante Sachmot miró fijamente los informes en su pantalla. Esto no debía ocurrir. Los humanos estaban débiles y asustados. Huían cuando aparecían sus soldados. Imploraban clemencia al ser capturados. No se suponía que debían contraatacar como guerreros entrenados. Pero la evidencia era clara. Algo acechaba a sus tropas en la oscuridad. Algo que conocía sus debilidades y podía atacar sin ser visto. Algo que era muy bueno matando soldados safirianos. El primer gran ataque se produjo al amanecer. Louis Murphy había pasado toda la noche preparándose para el puesto de mando en Grant Park. No estaba solo. Otros 12 civiles activados se le habían unido. Para cualquiera que observara, aún parecían personas comunes. Un corredor corriendo por el parque, un trabajador de mantenimiento revisando el alumbrado público, un anciano paseando a su perro. El ataque duró 3 minutos. Al terminar, el puesto de mando sapiriano era un caos en llamas. La mitad del equipo alienígena estaba destruido. La mayoría de los guardias estaban muertos.
Los pocos supervivientes hablaban de humanos que se movían como demonios y luchaban como nunca antes. Ataques similares ocurrieron en 40 ciudades de todo el mundo exactamente al mismo tiempo. La coordinación fue perfecta. El momento preciso. Los resultados fueron devastadores. El almirante Kestar recibió los informes de su nave insignia en órbita. Su sonrisa de confianza había desaparecido. Le temblaban las manos al leer sobre las derrotas imposibles. No se trataba de actos de violencia aleatorios. Era una guerra organizada, librada por personas que no deberían saber organizar nada. En tierra, el comandante Semot enviaba mensajes cada vez más desesperados a la flota. Los humanos no eran lo que parecían. Las ancianas utilizaban tácticas militares que requerían años de entrenamiento. Los comerciantes tenían armas que no deberían existir en este mundo primitivo. Los niños proporcionaban información con una precisión que sugería una preparación exhaustiva. Lo que los extraterrestres no podían comprender era que la Tierra llevaba décadas preparándose para este mismo escenario. Todos los ciudadanos habían recibido entrenamiento disfrazado de programas educativos o actividades comunitarias. Los individuos más hábiles habían sido reclutados en programas más profundos y luego habían regresado a la vida normal a esperar. El Imperio Sapiriano había conquistado 17 mundos abrumándolos con tecnología y potencia de fuego superiores. Pero nunca se habían enfrentado a un enemigo específicamente. Entrenado para luchar contra el Imperio Sapirano. Nunca se habían topado con una especie que hubiera estudiado sus tácticas y preparado contraataques para cada estrategia. Al final del segundo día, el 30% de la fuerza de invasión había desaparecido. Los supervivientes se apiñaron en sus bases restantes e intentaron descifrar contra qué estaban luchando. La respuesta era simple pero aterradora. Estaban luchando contra la humanidad. Y la humanidad se había estado preparando para esta lucha durante mucho tiempo. El almirante Kestar cometió su mayor error al tercer día. Estaba furioso por perder tantos soldados a manos de un enemigo que no podía ver ni comprender. Los informes desde tierra carecían de sentido. Se suponía que los humanos debían ser débiles y estar asustados. No debían luchar como asesinos entrenados. Así que el almirante decidió darles una lección sobre el miedo. Ordenó a sus fuerzas que reunieran a 100 civiles de cada ciudad importante. Serían ejecutados en plazas públicas como ejemplo para el resto de la población. El almirante creía que esto rompería la resistencia humana y les mostraría el precio de luchar contra el Imperio Sapiriano. En cambio, despertó a los monstruos. Ben Harris había sido cartero en Des Moines durante 12 años. Sus vecinos lo conocían como un hombre tranquilo al que le encantaba trabajar en su jardín. Ayudaba a los ancianos a llevar la compra y arreglaba las bicicletas rotas de los niños del lugar. Todos en su ruta querían a Ben. Era un tipo normal y amable que repartía el correo y se ocupaba de sus propios asuntos. Pero Ben Harris no siempre había sido cartero. Cuando los soldados zafiranos reunieron a 50 civiles en la plaza del pueblo y les dispararon delante de todos, algo murió dentro de Ben. No su humanidad. No su amabilidad. Eso volvería más tarde. Lo que murió fue la pretensión de que solo era un cartero que repartía cartas y paquetes. Ben regresó a casa desde la plaza con lágrimas en el rostro. Sus vecinos pensaron que lloraba de pena y miedo. Se equivocaban. Ben Harris lloraba porque sabía que, después de hoy, nunca podría volver a ser la persona que creían que era. Esa noche, Ben abrió su garaje y apartó su cortacésped. Debajo había una placa de metal incrustada en el suelo de hormigón. Ben la apretó con la mano y esperó. La placa se deslizó para revelar una escalera que descendía a la oscuridad. La habitación bajo su garaje no era grande, pero contenía cosas que causarían pesadillas a los ingenieros sapirianos. Armas que podían atravesar sus armaduras como si fueran papel, explosivos que podían arrasar manzanas de la ciudad, equipos de comunicación que podían piratear sus redes más seguras, en la esquina, una armadura que hacía que Ben pareciera sacado de las historias más oscuras de la humanidad.
Ben se puso la armadura y se convirtió en otra persona. Alguien que había pasado años aprendiendo a herir a la gente de maneras que les harían desear no haber nacido. Alguien que entendía que la mejor manera de ganar una guerra era hacer que los enemigos temieran luchar. La base sapiriana a las afueras de Des Moines estaba construida como una fortaleza. Muros altos, torres de vigilancia, sensores que detectaban movimiento a kilómetros de distancia. Los alienígenas creían estar a salvo tras sus defensas. Habían apostado guardias adicionales tras los ataques a otras ciudades. Se sentían preparados para cualquier cosa. No estaban preparados para Ben Harris. El ataque comenzó a medianoche. La primera señal de peligro fue cuando se apagaron las luces. No solo en la base, sino en un círculo perfecto que se extendía por 3 kilómetros en todas direcciones. Los zafirianos activaron sus sistemas de emergencia, pero sus sistemas de respaldo fallaron 3 segundos después. En la oscuridad, Ben se movía con agilidad. Sabía exactamente dónde estaba apostado cada guardia porque los había estado observando durante días. Conocía sus rutas de patrullaje porque las había cronometrado mientras repartía correo en las casas cercanas. Conocía sus debilidades porque había estudiado a su especie durante más tiempo del que la mayoría llevaban vivos. Los guardias empezaron a morir en silencio. Uno a uno, simplemente desaparecieron de sus puestos. Sus radios se silenciaron. Sus señales vitales desaparecieron de las pantallas de monitoreo. Para cuando los zafirianos se dieron cuenta de que estaban siendo atacados, la mitad de sus soldados ya estaban muertos. Pero Ben no trabajaba solo. Ataques similares ocurrían simultáneamente por todo el planeta. La anciana que dirigía la floristería en Seattle destruía sistemáticamente un depósito de suministros alienígena. El adolescente que trabajaba en la gasolinera de Phoenix lideraba un equipo de ataque contra un centro de comunicaciones. El director de escuela jubilado de Atlanta coordinaba un asalto contra 3 objetivos diferentes simultáneamente. Lo que aterrorizaba a los zafirianos no era solo la habilidad de sus atacantes. Era la coordinación. No se trataba de actos de venganza al azar. Se trataba de una operación militar cuidadosamente planificada, ejecutada por personas que se habían estado preparando precisamente para este escenario. En Chicago, Louis Murphy había pasado de ser un asesino solitario a un líder de equipo. Ahora comandaba un escuadrón de 20 civiles activados. Para cualquiera que los observara, aún parecían personas comunes. Un grupo de obreros de la construcción, algunos empleados de oficina, algunos estudiantes universitarios. Pero se movían con la precisión de soldados de élite y luchaban con habilidades que parecían imposibles. El equipo de Luis había convertido todo el centro de la ciudad en una zona de guerra. Cada edificio podía esconder francotiradores. Cada callejón podía contener explosivos. Cualquier civil aparentemente inocente podía portar armas diseñadas para matar alienígenas. Los sepirianos habían perdido el control de la ciudad sin siquiera darse cuenta. Lisa Carter había transformado su escuela en una fortaleza y centro de mando. El edificio parecía abandonado desde fuera, pero en realidad era el corazón de las operaciones de la resistencia en todo el noroeste del Pacífico. Coordinó ataques en 3 estados mientras entrenaba simultáneamente a civiles recién activados en técnicas de guerra avanzadas. Los alienígenas intentaron adaptarse. Trajeron más soldados de sus naves. Desplegaron armas más pesadas. Establecieron nuevas bases en lugares que parecían más seguros. Nada funcionó. Cada estrategia que intentaron ya había sido anticipada y contrarrestada por humanos que parecían conocer sus tácticas mejor que ellos mismos. El comandante Semot envió informes cada vez más alarmantes al almirante Kestar. Los humanos no luchaban como ninguna especie conocida. Utilizaban técnicas de guerra psicológica que volvían locos a los soldados sapirianos. Empleaban armas que no deberían existir en un mundo primitivo. Demostraron un conocimiento de la doctrina militar sapiriana que parecía imposible de adquirir. Lo más inquietante de todo era que parecían disfrutar de la lucha.
Los humanos que parecían débiles y asustados durante el día se convertían en depredadores por la noche. Cazaban soldados sapirianos por deporte. Tomaban trofeos de sus víctimas. Dejaban mensajes escritos con sangre alienígena que demostraban que entendían la cultura sapiriana lo suficiente como para elaborar insultos perfectos. Al final del tercer día, la fuerza de invasión sapiriana había perdido más de la mitad de sus efectivos. Los supervivientes estaban atrapados en bases cada vez más aisladas, rodeados de una población que se había revelado mucho más peligrosa de lo que nadie hubiera imaginado. El almirante Quexatar contempló los informes de bajas y sintió algo que nunca había experimentado en su larga carrera militar. Miedo, no solo a la derrota, sino a la aniquilación total. Los humanos no solo contraatacaban. Estaban ganando. Y lo hacían con una habilidad y coordinación que sugería que llevaban décadas planeando esta victoria. Lo peor era que el almirante empezaba a sospechar que no era la humanidad luchando con todas sus fuerzas. Esto era solo el principio. En algún lugar del planeta, más monstruos despertaban, y todos estaban muy furiosos. Los refuerzos llegaron al séptimo día. El almirante Questar había pedido ayuda a 3 flotas de batalla cercanas. 50 naves más descendieron del hiperespacio sobre la Tierra, trayendo suficientes soldados para conquistar una docena de mundos. El almirante pensó que esto finalmente pondría fin a la pesadilla. Se equivocó de nuevo. Las nuevas naves trajeron tropas de refresco que no habían presenciado los horrores que sus camaradas enfrentaron en tierra. Escucharon los informes sobre civiles humanos mortales y se rieron. Estas historias debían ser exageradas. Ninguna especie primitiva podría luchar contra soldados sepirianos entrenados y ganar. Las nuevas tropas descubrieron la verdad a las pocas horas de aterrizar. El capitán Bores lideró la primera oleada de refuerzos al centro de Los Ángeles. Su unidad era de élite. Habían conquistado 6 mundos sin perder un solo soldado. Vestían la mejor armadura y portaban las armas más avanzadas que el imperio podía proporcionar. Esperaban restablecer el orden rápidamente. En cambio, se adentraron en el infierno. Los humanos habían convertido la ciudad entera en una trampa. Cada esquina podía esconder la muerte. De cualquier edificio podía llover fuego desde arriba. Cualquier civil de aspecto inocente podía explotar sin previo aviso. Los refuerzos se encontraron luchando contra un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Pero lo peor no era la lucha en sí, sino el miedo. Los humanos habían aprendido algo terrible sobre la psicología seheriana durante la primera semana de combate. Sabían exactamente cómo descifrar las mentes alienígenas. Carol Johnson había sido ama de casa en Phoenix antes de la invasión. Horneaba galletas para recaudar fondos para la escuela y organizaba barbacoas en el vecindario. Su mayor preocupación era si sus rosas florecerían bien en primavera. Era de las que se disculpaban por perder demasiado tiempo en la caja del supermercado. La señal de activación lo cambió todo. Carol ahora dirigía operaciones psicológicas por todo el suroeste de Estados Unidos. Había descubierto que los sapirianos tenían terror a ciertos sonidos. Entraban en pánico cuando no podían ver con claridad. Se derrumbaban por completo al estar aislados de sus unidades. Así que Carol les dio mucho de qué temer. Las nuevas tropas sapianas en Phoenix empezaron a oír cosas en su segunda noche. Susurros en su propio idioma provenientes de edificios vacíos. Las voces hablaban de sus familias en casa. Conocían detalles personales que deberían haber sido imposibles de conocer para los humanos. Las voces prometían que sus seres queridos morirían lentamente si los soldados no se rendían. Algunos alienígenas sí se rindieron. Salieron de sus bases con las manos en alto, implorando clemencia. Los humanos aceptaron su rendición y luego los hicieron desaparecer tan completamente que sus camaradas nunca pudieron encontrar rastro alguno de lo sucedido. El miedo se extendió por las filas sapirianas como veneno. Los soldados comenzaron a negarse a salir de patrulla. Los oficiales dejaron de confiar en sus propias tropas.
Las unidades comenzaron a disparar a las sombras y espacios vacíos donde creían que los enemigos podrían estar escondidos. Mientras tanto, la resistencia humana se fortalecía cada día. La señal de activación había llegado a más personas. Los agentes durmientes que habían esperado décadas por este momento finalmente estaban en línea. Cada nueva activación aportaba habilidades y recursos que hacían la resistencia más letal. Pete y Tony Valdés tenían un taller mecánico en San Antonio. Llevaban 15 años reparando coches y camiones. Sus clientes los conocían como mecánicos honestos que hacían un buen trabajo a precios justos. Lo que nadie sabía era que los hermanos Valdés no eran realmente hermanos. Ni siquiera eran mecánicos. Eran diseñadores de armas. El taller donde trabajaban era, en realidad, un centro de investigación. Los coches que reparaban eran una tapadera para construir dispositivos capaces de matar saperianos de formas que los alienígenas jamás habían imaginado. Cada cambio de aceite era una oportunidad para probar nuevos explosivos. Cada reparación de frenos era una oportunidad para perfeccionar nuevos sistemas de lanzamiento. Cuando los hermanos se activaron, dejaron de fingir que arreglaban motores y empezaron a construir pesadillas. La base sapiriana, a las afueras de San Antonio, fue atacada por armas que sus ingenieros no pudieron identificar ni comprender. Explosiones que parecían provenir del interior de su propio equipo. Gases que enfermaron a sus soldados de formas que el personal médico no pudo tratar. Ataques electrónicos que volvieron sus propios sistemas en su contra. Los alienígenas trajeron a sus mejores científicos para estudiar las armas humanas capturadas. Los científicos se volvieron locos intentando averiguar cómo los humanos primitivos podían construir dispositivos que estaban décadas por delante de la tecnología sapiriana. Lo que no entendían era que las armas no eran de fabricación reciente. Eran el resultado de 50 años de desarrollo secreto por parte de personas que se habían preparado específicamente para luchar contra el imperio sapiriano. Cada nave alienígena capturada durante las últimas 5 décadas había sido estudiada. Cada debilidad había sido catalogada. Cada fortaleza había sido contrarrestada. Los humanos no luchaban con tecnología primitiva. Luchaban con armas diseñadas específicamente para matar sepiranos con la mayor eficacia posible. El comandante Sechot fue encontrado muerto en su búnker de mando al 8º día. Nadie sabía cómo el asesino había superado las 12 capas de seguridad. Nadie podía explicar cómo un humano había entrado en una habitación sellada sin activar ninguna alarma. La única pista era un mensaje escrito en la pared en escritura sapiriana que decía: «Tu emperador es el siguiente». El mensaje estaba firmado por alguien que se hacía llamar el maestro. Los informes de inteligencia sugerían que se trataba de Margaret Stone, una maestra jubilada de Vermont que había sido voluntaria en hospitales infantiles y dirigía un club de lectura para personas mayores. La idea de que una abuela que leía cuentos a niños enfermos estuviera ahora al mando de operaciones militares que estaban destruyendo un imperio interestelar habría sido divertida si no hubiera sido tan aterradora. El almirante Kestar recibió informes que le hicieron dudar de su cordura. La resistencia humana no flaqueaba a pesar de los masivos refuerzos. Se hacía más fuerte, más organizada, más letal. Cada día traía nuevos ataques, más sofisticados de lo que sus asesores militares creían posible. Los humanos parecían saber cosas sobre la cultura y la psicología sapirianas que deberían haberles llevado años aprender. Entendían la doctrina militar del imperio mejor que algunos de sus propios oficiales. Anticipaban cada movimiento estratégico y tenían preparadas contramedidas incluso antes de que los alienígenas intentaran sus ataques. Lo más inquietante de todo era que los informes de inteligencia sugerían que la Tierra aún no estaba combatiendo a plena capacidad. El análisis de las comunicaciones humanas indicaba que un gran número de sus operativos más peligrosos aún no habían sido activados. La resistencia estaba liderada por lo que parecían ser sus fuerzas secundarias. Sus fuerzas primarias seguían esperando. Al 10º día, el almirante Kestar recibió un mensaje de la Tierra. No se envió a través de ningún sistema de comunicación que sus expertos pudieran identificar.
Simplemente apareció simultáneamente en todas las pantallas de su nave insignia. El mensaje provenía de alguien que se identificó como la doctora Susan Palmer, secretaria de Defensa Interestelar del Gobierno de la Tierra Unida. Cortésmente informó al almirante que su invasión había sido designada como un ejercicio de entrenamiento para las fuerzas de defensa de la Tierra. El ejercicio había concluido. El almirante tenía 24 horas para retirar todas las fuerzas apirianas del espacio terrestre o enfrentarse a las consecuencias. El mensaje terminaba con un análisis detallado de cada nave de la flota sellana, incluyendo debilidades que los propios ingenieros del almirante desconocían. El almirante Questar contempló el mensaje y comprendió que todo lo que creía saber sobre esta guerra era erróneo. La Tierra no había sido invadida. La Tierra se había dejado invadir. Los humanos habían estado probando sus defensas contra un enemigo real, y el Imperio Sapiriano les había brindado la oportunidad perfecta. El almirante comenzó a preparar sus órdenes de retirada. Había aprendido mucho durante su estancia en la Tierra. La lección más importante era que la humanidad era mucho más peligrosa de lo que nadie en la galaxia había imaginado, y apenas estaban comenzando. La retirada comenzó al amanecer del día 20. El almirante Questar observaba desde su nave insignia cómo las fuerzas apirianas supervivientes se retiraban a sus lugares de aterrizaje. Lo que había comenzado como una gloriosa invasión terminaba como la derrota más humillante en la historia del imperio. Pero los humanos aún no habían terminado con ellos. La doctora Susan Palmer, de pie en el centro de mando bajo Washington, D.C., observaba cómo las naves alienígenas se preparaban para partir. La sala a su alrededor parecía sacada de una película de ciencia ficción. Las pantallas mostraban cada nave sapiriana en tiempo real. Las computadoras rastreaban sus movimientos con una precisión imposible. Sistemas de armas que oficialmente no existían apuntaban a cada objetivo. Susan parecía una funcionaria del gobierno normal. Cabello canoso recogido con un estilo sencillo, traje de negocios conservador, gafas de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello. Podría haber sido la abuela de cualquiera dirigiéndose a una reunión de presupuesto. Pero Susan Palmer no era la abuela de nadie. Era una de las personas más peligrosas de la galaxia. Las demás personas en el centro de mando parecían igual de normales. Estaba Kevin Brooks, el entrenador de fútbol americano de la escuela secundaria de Oklahoma. Estaba Margaret Stone, la maestra jubilada de Vermont. Allí estaba el Dr. Alan Wright, quien dirigía una clínica médica en un pequeño pueblo de Montana. Ninguno parecía un comandante militar. Todos llevaban una vida civil normal hasta hacía 3 semanas. Ahora, coordinaban la defensa de todo un planeta con habilidades que hacían que los soldados profesionales parecieran niños jugando con juguetes. Kevin Brooks se había estado preparando para este momento desde que empezó a entrenar fútbol americano hace 20 años. Cada entrenamiento había sido un entrenamiento para la guerra. Cada ejercicio de trabajo en equipo había sido una instrucción en tácticas de unidades pequeñas. Cada discurso motivacional contenía lecciones codificadas sobre liderazgo bajo fuego enemigo. Sus antiguos jugadores estaban ahora dispersos por todo el mundo, liderando células de la resistencia con la misma determinación que antaño demostraban en el campo de fútbol. Se movían como un equipo porque eso era exactamente lo que eran. Un equipo que había estado practicando junto durante años sin saber que estaba en guerra. Margaret Stone había estado reclutando y entrenando agentes a través de su club de lectura para personas mayores. Las ancianas que acudían a hablar de novelas románticas en realidad habían estado aprendiendo técnicas avanzadas de inteligencia. Los hombres que se unían a hablar de libros de historia habían estado estudiando estrategia militar. Cada reunión había sido un aula. Cada discusión había sido una lección. Sus agentes ahora dirigían operaciones de inteligencia que harían llorar de envidia a las redes de espionaje del imperio. Recopilaban información mediante métodos tan sutiles que sus objetivos nunca se daban cuenta de que los vigilaban.
Transmitían mensajes a través de sistemas tan simples que los descifradores de códigos alienígenas ni siquiera podían reconocerlos como comunicación. El doctor Alan Wright había estado utilizando su práctica médica para identificar y reclutar a las personas psicológicamente más estables de su comunidad. Les había estado realizando exámenes médicos que en realidad eran pruebas de detección de potencial militar. Había estado recetando medicamentos que en realidad eran fármacos potenciadores diseñados para mejorar el tiempo de reacción y el procesamiento mental. Sus pacientes se contaban ahora entre los asesinos más efectivos del planeta. Se movían por las zonas de combate como fantasmas y atacaban con precisión quirúrgica. Podían desmontar equipo alienígena con herramientas médicas y curar sus propias heridas mientras seguían luchando. Pero lo más aterrador de la defensa de la Tierra no eran las habilidades individuales de sus habitantes. Era la coordinación. Todo el planeta se había convertido en una máquina militar que operaba con perfecta eficiencia. Cada civil era un soldado en potencia. Cada edificio era una fortaleza en potencia. Cada objeto ordinario era un arma en potencia. Los zefirianos habían intentado conquistar un mundo que se preparaba para su llegada desde antes del nacimiento de la mayoría de sus soldados. Habían caído en una trampa que llevaba 50 años fraguándose. El almirante Quexar recibió su última comunicación desde la Tierra cuando sus naves llegaron al límite del sistema solar. Era otro mensaje de la doctora Susan Palmer. Esta vez no estaba sola. La pantalla mostraba a docenas de personas detrás de ella. Todos parecían humanos comunes y corrientes, profesores, mecánicos, oficinistas y jubilados. La doctora Palmer los presentó como el Consejo Directivo de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Explicó que llevaban décadas monitoreando la expansión sapiriana. Se habían preparado específicamente para esta invasión. Habían estado esperando que el Imperio cometiera el error de atacar la Tierra. El mensaje fue cortés y profesional. La doctora Palmer agradeció al almirante por proporcionar un entrenamiento tan excelente para las fuerzas de defensa de la Tierra. Esperaba que la experiencia hubiera sido instructiva para ambos bandos. Les deseó a las tropas aerianas supervivientes un buen viaje a casa. Luego, le mostró al almirante algo que le heló la sangre en las venas. La pantalla cambió para mostrar el interior de una enorme instalación. Filas y filas de naves espaciales llenaban un hangar que parecía extenderse más allá del horizonte. Las naves eran elegantes y de aspecto letal. Su diseño no se parecía a nada en la base de datos del Imperio. Las firmas de sus armas eran completamente desconocidas. La doctora Palmer explicó que estas eran solo algunas de las naves que la Tierra había estado construyendo en secreto. Mencionó que flotas similares estaban ocultas en otros 12 mundos que el Imperio nunca había descubierto. Señaló que la tecnología militar real de la Tierra estaba aproximadamente 50 años por delante de cualquier cosa que poseyera el Imperio sapiriano. La parte final del mensaje era una invitación. La Tierra estaba lista para ocupar su lugar en la sociedad galáctica. Esperaban establecer relaciones pacíficas con todas las especies civilizadas. Ansiaban compartir sus conocimientos y aprender de los demás. Pero también estarían observando. Cualquier especie que decidiera amenazar a la Tierra o a sus aliados descubriría exactamente cuán peligrosa podía ser la humanidad cuando dejara de fingir su indefensión. El mensaje terminaba con las coordenadas de la primera misión diplomática de la Tierra a la capital galáctica. Las naves llegarían en 6 meses. La doctora Palmer sugirió que el Imperio podría aprovechar ese tiempo para reconsiderar sus políticas de expansión. El almirante Questar transmitió el mensaje a la capital imperial junto con su informe completo. La respuesta llegó en cuestión de horas. El Imperio detuvo de inmediato todas sus operaciones militares. Se retiraban de 3 mundos recientemente conquistados. Solicitaban un tratado de paz formal con la Tierra. El equilibrio de poder galáctico había cambiado de la noche a la mañana. La especie que todos consideraban primitiva e indefensa se había revelado como la fuerza militar más peligrosa del espacio conocido.
6 meses después, la doctora Susan Palmer entró en las cámaras del Consejo Galáctico con el mismo sencillo traje de negocios que había usado durante la invasión. Parecía una directora de escuela asistiendo a una reunión de padres y maestros. Los diplomáticos alienígenas que la conocieron apenas podían controlar su terror. La era de la expansión humana había comenzado. La galaxia pasaría el siguiente siglo aprendiendo que la mayor fortaleza de la Tierra nunca había sido su tecnología ni sus armas. La mayor fortaleza de la Tierra era su gente. Gente común que podía volverse extraordinaria cuando necesitaba proteger lo que amaba. Y la humanidad amaba su libertad más que cualquier otra cosa. En el universo, el Imperio Sepiriano también aprendió a amarla. No tenían otra opción.